Podfest 14. En este momento tenemos la historia podcastera hecha carne. No puedo Se creer. encuentra acá al lado nuestro. Carne. Les pido un fuerte aplauso para la gente de Etcétera, por favor. ¡Vamos! Por favor. Preséntense, les pido. Digan sus nombres. Siempre empieza Andrés. Hola, Traten de hablar lo más cerca que puedan al micrófono porque son micrófonos Sale, sale, que sale. valen 2 mangos. Por favor, esto. Bien. Hay mucho pulmón. Habría que acá. elegir entre un buen micrófono o O un montón muchos. de micrófonos malos. O Exacto. empanadas. Exactamente. Bien, vamos por los micrófonos malos. Yo sigo eligiendo empanadas. Bien. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Andrés. Nahuel de Etcétera Podcast. Esto es Etcétera Un Podcast. placer estar acá. Un Me placer, encanta. el placer es nuestro. Por favor, me encanta el nivel de profesionalismo. Micrófonos por todos lados. Esto es único en el mundo. Me siento en la radio. Solo eso. Me siento en la radio. Solo eso Solo hay. eso. Bueno, no importa, es un Micrófonos. montón. En el mundo Cable. podcaster argentino, muchísimo. Sí, alta A producción. la gente, pará, no lo dijimos en ningún momento. ¿Qué cosa? Los amigos de Rayos Catódicos nos prestaron su Obvio. equipo también para Ahí que va. hicimos un team Ah, con up. razón. Un team up técnico. Con razón. Ahí va. Ah, boludo, no están, lo estamos nombrando, no están acá, boludo. Recién estaban ahí. Así se fue. Se Sí. perdieron entre la Está multitud. bien. Muchas Sí, gracias, tanta Rayos gente. Católicos. Tanta Como gente 1000 que no personas. están, creo que están ahí por el fondo, en el Allá ahí pullman. atrás. Que se queden ahí. Muy bien. Por favor. Yo quiero denunciar que me dieron antes, me hicieron, me obligaron a decir todas las respuestas ya están pensadas, ya están Sí, escritas. el guión lo escribió Sofovich, como bien te aclaré antes, en su lecho ya. Hay dos Sofovich igual. Hay uno que escribe bien y uno ¿Cuál te gusta más? Nunca sé cuál es cuál. No digas cuál es el Los bueno. hermanos digamos. Cohen. ¿Cuál es tu preferido? Es como el Feynman. Claro. Feynman bueno. Feynman bueno y Feynman Sí, malo. sí. Nunca sabes cuál es cuál. No, la bondad y la maldad. ¿Se escriben igual los dos Feynman? Aparte uno No. es filósofo Ah. y el otro es periodista. Muy parecido. Pero hay un nivel de parentesco ahí. ¿No son No, primos? Son primos, ¿no? Ah, ¿viste? ¿Cuántos Feynman iba a Gracias, haber? Dudatón, por la aclaración. Bien. Bueno, descubrimos que los Feynman son primos, con etcétera. Así que Ya está, empiezan algo Ya, te quedó. ya hay cultura a acá. destilar magia. Es Totalmente. como Wikipedia. Son como una Wikipedia. Nadie gana plata. ¿Cómo? Yo tengo ganas de empezar esto diciéndoles que obviamente los amo. Por favor. Primero. Gracias. O sea, como para allá está. O sea, no me Gracias. importa nada. Ya hoy, está. ¿estamos? No te empieces a sacar la bermuda. Porque vos decís, los amo El mantel no y está te, mostrando te nada. bajás el cierre instantáneamente. El Por mantel favor, tapa te lo todo. pido. Está muy bueno, me saca mucha presión. Es como Arrancás así. la mina que, viste, toda mi vida fue así igual. Tipo, como diciendo, mirá que esa está con vos. Está con vos, boludo, dale. No. Bueno, y es como, hola. Hola. Bueno, Confianza. así. Confianza. Si no, no funciona. No funciona para nada. Por eso yo arranco diciéndoles todo esto. La verdad que es un placer tenerlos acá. Desde mucho. El placer es nuestro. Va, mío por lo menos. Andrés, no sé. No sé, más o menos. No tiene mucha cara de placer, ¿no? Sí. Para él placer es... Bueno, no importa. Yo quiero arrancarles porque siempre que los escucho, que los escuchaba y que los vuelvo a reescuchar y que vuelvo a repetir algunas partes, cosas que no puedo entender. Como Mala por idea. ejemplo, ¿cómo es que surge, etcétera? Se pusieron a hablar un día y cayó un micrófono y de golpe se grabó. Decidieron grabar un podcast. ¿Qué carajo pasó? Muy buena pregunta. Contales del podcast. No, es aburridísimo. Te digo la verdad. Es aburridísimo. No, Andrés estuvo siempre, no sé, en cosas raras. Yo nunca entendí nada de lo que hacía. Un día viene y dice, hay una cosa que grabás, lo escucha la gente por ahí. Yo no entiendo nada. ¿Qué querés que hagamos? Vamos, Ah, digamos grabamos, en no qué sé. año fue esto, ¿no? Para la gente que no los conoce. 2006. 2006 fue. estamos hablando. Y- o sea, y él- No había micrófono. Es la prehistoria del yo creo que ni podcast. tenía banda ancha en mi casa. No, o sea, imagínate, eso. imposible bajar un MP3. Yo no el- tenía iPod. y Nosotros no tenemos No tengo iPod ahora. No tenía Yo dónde tampoco. escucharlo, digamos. Y viene Andrés y dice, hay que grabar esto, yo conozco un pibe que graba, no sé qué, le digo, bueno, como quiera. Es Y todavía mejor que eso. Es una especie de pronóstico como de, mirá, yo escucho un par de podcasts en inglés, qué sé yo, por la compu. Digo, esto en cualquier momento va a levantar acá, ¿entendés?
Empecemos ahora, que enseguida es como que ya tenemos un poco de ventaja. Ay, 2006. 2006. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, está muy bien. Bueno, pero Podfest, o sea. Eso, la vanguardia es así, señores, la vanguardia es así, por Dios. Eso es tener visión. Eso es ¿viste? tener visión. Bueno, yo me siento que va a ser el viejo ese que está de acá. Yo le dije que estoy a funcionar. Bueno, Podcast, pero yo lo hacía llegó cuando... 50 años, pero el subte llegó. Bueno, ok, es esto. Bueno, Me el parece muy bien. podcasting hizo plata. Unos podcasts que escuchabas puede ser Al filo de la realidad, ¿lo escuchaste en algún Al momento? filo. Bueno, al filo. Al filo de la realidad. ¿Lo escuchaban? ¿Se embebieron en su magia para grabar Bueno, su podcast? la realidad es un poco cruel, pero yo escuchaba un par de podcasts en inglés, que era medio como lo único que había. Había un par de podcasts españoles en esa época, muy poco. Y en realidad el primer español que escuché fue Comunicando, que es como el primer podcast, creo, real de la historia del mundo. Más o menos. Bueno, ustedes hicieron toda la tarea, no sé. En España. No, en todo, España, todo. sí. Sí. Chamullamos un poco. Bueno, duró un par de años, no sé, lo escuché un par de años. Y un día se me ocurrió, que nos pasó a todos probablemente, bueno, pero tiene que haber más podcasts copados argentinos. No encontré ni uno y encontré Al filo de la realidad. Al filo de la realidad, para los que no escucharon el podcast que hicimos sobre podcast en Argentina, es un podcast que sale en 2007 también. Viejísimo. No, 2005 me parece. Ocultismo, ovnis, cosas paranormales. Es un Magia gran. pura. Es Todo un bajo gran la podcast. excelente óptica de Gustavo Fernández y el Centro de Armonización Integral. Quique Marzo. No sé. Asistencia técnica. Es buenísimo. Entonces caíste eso y ¿cómo fue? El proceso No, del pensamiento, etcétera. En realidad, Te juro que es aburrido. contalo. No. Dale. ¿Qué vas a contar, boludo? Lo de la hidroponía, contá. No. Siempre decíamos, ¿de qué tema podemos hablar un rato largo? De nada, no podíamos hablar de nada. Entonces, bueno, podemos inventar, podemos improvisar de algo que quizás al resto de la gente le interese. Bueno, no. Yo le digo, ponele, podemos aprender de un tema, ya Totalmente. que no sabemos, y después hablar un rato. Ponele hidroponía. Yo le digo, podemos hacer hidroponía. Con la misma idea de agarrar un nicho antes de que se haga popular, Exacto. digamos. ¿no? Como Se diciendo, viene la hidroponía. No, mentira. Entonces dijimos, bueno, ponle hidroponía podcast. Yo decía hidroponía podcast Yo decía hidropodcast. y a mí no me gustaba porque era como una cuestión de como si hablaba del agua entero, ¿entendés? Era poco descriptivo. Porque iban a ir muchos fanáticos del agua mineral, de otras cosas, y nosotros queríamos segmentar en hidroponía. Y no dijimos, No funcionó. Duró Andrés 3 años, vino y me dijo, del 2002 hasta... etcétera. Ya No, está. en realidad salió... Fue una idea medio en conjunto. Yo venía como la cosa más técnica de escuchar podcast y eso. Y en realidad pasaba que somos amigos ya de antes y estando en cumpleaños en común y qué sé yo. Ya vimos, boludo, grabemos lo que va a soplar la vela. Dale. No, la gente decía, ustedes boludo tendrían que tener un programa de radio. No se sabía del podcasting. Otra vez. Porque no podíamos hablar pelotudeces y la gente se reía y qué sé yo. Era como, usted tendría que tener un programa de radio. Yo digo, bueno, podemos grabar porque la radio nunca nos va a dar pelota. Así empezó, etcétera. Viste que era Era mucho más divertido lo de hidroponía. Por lo menos en mi cabeza. No, que fue pasa mucho mucho más divertido eso. lo de la hidroponía. Sí, Pero está bien. mientras duró duró. un año nada más. Mientras Ok. duró. También lo que a mí se me cruza por la cabeza cuando los escucho, que se me cruzan muchísimas cosas, es por qué, etcétera, o si fue mutando, si ustedes reconocieron que fue mutando a un podcast de humor, o si ustedes mantienen que es un podcast de muchas cosas que se vinculaban a través de nada, o de Yo todo. te lo sostengo, no es humor. Es malísimo. O sea, ¿Vos no te reís escuchándote? no, al revés. ¿Llorás? No, me hace mal escucharme. Yo editaba, Nosotros ¿no? también. Yo edito todavía. Y lo Editas. escucho y digo, esto es una cagada. No, ponele, ahora hace tiempo que no edito, pero bueno, mamá, perdóname. ¿Qué andas editando, Nahuel? ¿Qué andas? No, los últimos Hay 2 años de etcétera. sin 2 editar. años los grabamos y no los editamos. ¿Por qué eso? Me Porque parece un camino sano. Sí, Por lo menos funcionó en mí. Por lo menos para los demás. así No, que o sea, el circuito tenía que incluir pasarla bien. Y pasarla bien era reírse, por lo menos para mí. O sea, entonces dijimos, listo, si nos reímos es que están dando. Y si no, por eso estaba bueno grabar,
que, o sea, si no pasa nada, no lo subís. De todas maneras, nunca nos pasó de no subir nada. O subieron donde no pasaba nada también. Claro, sí, muchísimas veces. Pero no tuvimos tanta Tantas integridad editorial como para decir, no, ¿verdad? Episodio la verdad que No. tira abajo nuestro promedio de algo, de lo que sea. Hay igual una especie de acuerdo implícito de cosas que no se pueden hablar, bueno, Andrés. está bien. No, en realidad Había no. cosas que Había cosas que no se podían hablar. Imposible, Hay tabús. imposible. Hay tabús. Sí. ¿De qué, boludo? Feynman, por ejemplo. Lo que hoy tocamos, ¿no? Que vayamos acá para sacarnos todo de encima. No, No, medio de como de no hacer, y esto es en serio, te vas a reír, de no hacer un podcast gracioso, digamos, porque... ¿No la pasaban bien ustedes? No, porque me parece que no iba por ese lado. Y porque tratar de ser gracioso hace medio un poco como que no funcione. Y para mí, etcétera, funciona de una manera un poco más cómplice. Hay varias decisiones técnicas que ayudaron a eso. Desde el tipo de micrófono que usábamos, qué sonidos permitíamos que se escucharan y qué cosas no. Y la idea fue medio un poco, bastante desde el principio, que vos si lo escuchabas te sintieras que estabas ahí sentado con nosotros en una mesa de amigos y qué sé yo. Entonces la decisión de hacerlo en estéreo, de usar un micrófono así medio binaural. Que a mí todo eso me lo explicar. explicó después, yo no tenía No idea. entendía nada. Es un poco de la gracia y permitir que hubiera ruido del vaso, de la cosa, del vino muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y bueno, que si te reías y quedaba medio mal y alguien se golpeaba contra el micrófono, también dejarlo y qué sé yo. Entonces es como... Las veces que dijimos que tratamos de hacerlo un poco más gracioso, para mí no funcionó, o por lo menos para mí no funcionó. Y las veces que dijimos, bueno, no importa, si este no es gracioso, grabémoslo igual. Y quizás empezamos con 15 o 20 minutos que no pasaba o que eran nada. básicamente, che, boludo, ¿qué hiciste esta semana? O sea, nada, porque el tema no daba. Y cuando se empieza, ya está, cuando te aflojás, en realidad lo que pasa es que la pasás bien y termina siendo bueno para los demás también. Genuino, digamos. Sí, así que genuino. no hay risas grabadas en etcétera. ¿Hay risas grabadas? No hay risas grabadas. Y a propósito de eso, los primeros 60 más o menos episodios los grabamos con una filmadora. Ah, sí, con el la micrófono, filmadora. una filmadora. No ¿Hay teníamos video? micrófono externo, sí, de video. El video, o sea... No, el video hubiera sido el video de Claro. este pedazo del hombro. La cámara, la mesa, ¿no? La cama, la mesa, sí. No, Era extraño la cámara, era buenísimo el micrófono ese. era el mejor sonido que tuvimos jamás, Y Andrés lo vendió por muy poca plata. es cierto. O sea, en cuanto a cómo el enfoque que le daban a cada programa. ¿De qué me estás hablando? Pará, ¿Qué me esta es la estás intro. hablando? Todo tiene un porqué. Esta es la Vamos a intro. hablar de empanadas hoy. Esto Bueno, es sí, la dale, intro. vamos a hablar de Escuchame. empanadas. ¿Era todo improvisado en el momento o había algo que tiran, che, hablemos de tal o tal cosa? ¿O era todo al voleo? No, nunca planeamos Pregunto nada. porque se siente que era improvisado. Claro, pero sinceramente no sé si pienso que se sabés. nota, digamos. O sea, no. Era a lo que va y cuestión de A veces yo velocidad de decía- respuesta. Sí, a veces yo decía, bueno, estaría bueno, pero me lo decía para mí mismo. No sé, plantear cualquier ridiculez y si daba lo tiraba y si no daba no. Y la mayoría de las veces no daba. No daba. Así que... Lo más cercano a una preparación, me acuerdo que durante cierto tiempo lo que pasaba es que grabamos una vez por semana o cada 2 semanas o cada 3 Sí. semanas y había, en mi caso, 2 o 3 notas en el celular. Él tenía un cuadernito Lo que tengo. decía, se me Punteos. ocurrió, no sé, viste, punteo, qué sé yo. Schwarzenegger. Más que nada, eran en su mayor parte quejas, viste, como cosas así, como viste, como si fuera una especie de proto stand-up, viste, como, ¿qué carajo pasa con tal cosa? Punto. Y lo que pasaba es que en nuestra época más profesional los apoyábamos arriba de la mesa, era como diciendo, bueno, de última hablamos de esto, ¿no? ¿Qué sé Sí, yo? claro, si hay un Y bache, si pasa algo... no me acuerdo si 2 veces lo usamos, o sea, porque por la misma naturaleza de improvisación, incluso cuando no habría tema, no quedaba raro como sacarlo de golpe, como diciendo, che, No va. Pero, a ver, ¿qué opinás de los colectivos? ¿viste? Claro, los colectivos, qué cosa, ¿eh? ¿Qué les pasa a los colectiveros? ¿Están muy enojados? Bueno, no sé. Los carriles exclusivos, ¿funcionan o no tanto? No sé. No va. Era muy raro eso. Ahora hay una... Yo, la verdad que escuchándolos, es algo que... Hay un montón de borrachos atrás.
Sí, que es lo que le da el espíritu también a todo Muy bien. este podcast, ¿no? Hay un espíritu que transmitían ustedes que no sé si lo tomaron como filosofía o terminó traspasando a los parlantes esa filosofía que es la de hablar de esto y quizás no darle tanta pelota a las cosas que conllevan comercialmente o públicamente un podcast, como escuchas, pero sí tenía mucha relación con la gente que les hacía preguntas, o quizás les planteaban temas y ustedes los iban tomando. Sí. Eso fue como en algún momento hicieron clic, ustedes dijeron, estamos generando una filosofía para escuchar los podcasts también. No sé si se hicieron cargo o no, o si se quieren hacer cargo hoy. No. No, o en cuanto si tenían feedback de la gente, les llegaba cómo era, Sí, cómo sí. veían que era la recepción de O lo que sea, estaban la haciendo. razón de ser de todo el tiempo era eso, era decir, hay gente que lo escucha y le está pasando bien. Si no, no... Va, por lo menos a mí me pasaba eso. Vos te referías más como una cuestión de edición editorial, digamos. No, Vamos a hablar para de nada, esto, no, vamos a hablar de esto o lo de otro. No, más que nada de gente, de transmitir verdaderamente. ¿En algún momento se dieron cuenta que estaban transmitiendo ese espíritu hacia la gente o dijeron, bueno, salió y sigamos Sí, por este camino? En el sentido de la buena onda, sí, porque... A ver, yo sinceramente creo que nunca tuvimos muchos escuchas, o por lo menos no lo que a mí me parecerían muchos. Sí tuvimos muy buenos, y casi desde el principio. Y eso se retroalimentó bastante, porque nosotros hacíamos mucho hincapié, y eso no es tan accidental como en darle pelota a la gente que te comentaba o que te escuchaba. De hecho, casi la mayoría de los episodios terminaban con una eternidad. O sea, lo que para nosotros era inescuchable y es casi histórico que siempre tratamos de hacer la parte en la que leíamos los comentarios de los escuchas más breve de alguna manera. O sea, si vos lo escuchás ahora históricamente, te das cuenta que decíamos, bueno, no leamos los nombres, o bueno, no leamos todos. No, era imposible porque en cuanto, y es un buen ejemplo de eso, porque en cuanto empezamos a hacerlo, más te comentaban. Porque la gente ya entonces no solo se ponía contenta con que sabía que lo leías, sino que aparte aparecía, ¿viste? Y es una estupidez, pero porque te escuchan 200 personas, pero a lo mejor, ¿viste? Que te escuchen tu comentario 200 personas ya te incita, bueno, voy a comentar y no voy a comentar cualquier gansada, o no voy a comentar tan cortito, me gustó, muy bueno el programa. ¿Entendés? Sí, muy rico todo. No, yo los colectiveros, tal cosa, qué sé yo. Y eso mismo te retroalimentaba para después hablar de eso. ¿Entendés? Entonces era parte del material también. Es rarísimo, pero lo mejor de etcétera son los comentarios. O sea, bien vale la pena escuchar el episodio, más que nada para estar enterado parte de lo de que eso. ocurre, pero los comentarios son mucho mejor que lo que decimos nosotros. Y bueno, y los mails que hemos recibido, yo en mi vida me imaginé que iba a pasar eso. Por eso después veníamos con que es mágico y qué sé yo. Pero la verdad es que pasaban cosas, no sé, es el día de hoy que pasan cosas grosas. Imitaciones raras. Sí. Estos lugares, Gente. Lugares turbios, viste, que no sabés después cómo vas a salir. borracho de fondo hablando que no sabemos qué van a hacer No, después. Muy bien. No, yo creo que después igual para la final de la entrevista se sumen a cantar una canción de Yo borracho no tengo como ningún tipo de entre problema. varios. No tengo ningún tipo de problema, podemos hacer karaoke con la potencia, no hay ningún tipo de drama. También fue una cosa medio rara con respecto a los oyentes que al principio, casi por una cuestión demográfica, creo, hasta tecnológica, 95% de la gente no era argentina la que te escuchaba. Era española. Española, Mexicano, centroamericanos, mexicanos, exiliados en Estados Unidos, muchos porque ya tenían su iPod y escuchaban y que sabían lo que se trataba. Y Mucha gente aprendiendo español. mucha gente aprendiendo español, lo cual pobre era gente, muy pobre no, gente. Aprender español con el Aprendiendo Bueno. argentino. Después te enterás cada cosa. Y eso te daba un extra como de raro. Yo creo que hasta un extra de libertad, ¿no? Pues como viste, nadie es medio profeta en su tierra, entonces como bueno, igual acá ya no nos escucha nadie, ni siquiera nos escucha nadie cerca. Entonces, bueno, qué carajo, vamos a hablar mal. Y Sí. vamos a hablar mal de la gente aparte. Tipo, hablemos mal de Ecuador, ponele. Y pues, no pasa nada. Había dos ecuatorianos y se reían, ¿entendés? Eso era bueno en ese sentido. Mucha libertad. Mucha libertad. Hay algo que al menos cuando uno agarra etcétera del principio, ¿no? Y vas avanzando en los episodios, obligatorio. Camino de etcétera. se ve algo que sí se ve es por lo menos una decisión de mayor laburo en cuanto a la edición del programa. El hecho de empezar a meter efectos de sonido, el manejo con las voces. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Les pintó
o dijeron... Y la obsesión con los gallos, que eso viene en otro momento, ¿no? Primero vamos a hablar de esto, de esta parte. Por eso te decía que lo que pasó fue que fui aprendiendo a usar el Audition. Mirá, encontré uno recopado. Y ahí caía el efecto... Y él agarraba y me decía, mira, te mandé el mail de tipo 20 megas máximo de la casilla. Me decía, te mandé unos sonidos que están re buenos. Y yo los ponía ahí más o menos como podía. Después los encontraba porque los había usado y seguí usando siempre lo mismo. Claro. Pero no. Sí, yo creo que la utilización de efectos de sonido en etcétera es un poco hubo una especie de selección natural, viste, a lo Darwin, onda que empezaron siendo un montón y después, viste que a veces el Audition hacía una cosa medio rara, que es que los audios que no usabas, los clips que no usabas, te los borraba de la carpeta, como, o sea, te los ponía cuando... De la última vez que editaste, lo que no usaste no te está lo borrabas. más Entonces como que iban quedando solo los que a veces iban menos. Entonces digo, ya fue. Al final el pato y nada más. Y el me acuerdo, tenía una flecha que a Andrés le molestaba, hacía... ¿Viste? Y yo le decía, está bueno, escuchá. No va. Lo ponía a propósito, ponía efectos de sonido. Sí. Pero había, incluso en momentos en que cambiaban los tonos de las voces, se veía como una decisión de si esto lo ponemos acá, o al menos así le salió, capaz de casualidad. Que como cierto acento en cuanto a lo que estaban diciendo. No era, por lo menos no sé, cuando lo escuchás, no se ve tan random el lugar en el que lo ponen o el uso que le dan en el programa. Hay una explicación muy fácil para eso. Miedo, que es el incentivo para casi todo lo que hacemos. O sea, miedo de que eso no valga la pena, de que sea aburrido. Después quedó como una especie de estilo que te da ganas de conservarlo, de más o menos seguirlo. Pero los primeros episodios, no solo escucharte a vos es horrible, no a vos particularmente. No, digo, también, no, eso te lo aseguro, pero te lo puedo asegurar completamente. Me estoy un poco acostumbrando en realidad, pero... no, uno mismo tu voz y empelado así en tu pieza y todo es rarísimo. Entonces, bueno, pon un poquito de musiquita de fondo. Y bueno, si parecía que era música de kermés, era rarísimo. Pero es como que hacía un fondito medio de radio, viste, como más bajito, pero hay algo. Y después, bueno, un poquito de chiste. Esta parte es muy larga, cortala. Y bueno, pero queda medio mal, bueno, un fade. O sea, entonces... Totalmente no era una cuestión de artística, era una cuestión de... porque si no, no zafa, ¿entendés? Si no, es malo. Parecía que faltaba algo. Y lo mismo que la canción en el medio. O sea, la canción en el medio está pensada para que... Si no, es muy largo y aburrido. Nadie va a escuchar una hora. Y después la gente nos comentaba, ¿por qué ponen canciones? O sea, me embola la canción. A mí me llevaba más tiempo que editar, porque decía, bueno, vamos a elegir un tema que esté bueno, que el artista más o menos crea en la industria del podcast. Y después, tipo, yo lo adelanto. Claro, solo Creative Commons, claro. Cosas así. No sé. No vale la pena poner canciones, se los digo. Y más, creo que si seguís la historia, como el desarrollo, la progresión. fue bajando, o sea, se hizo cada vez más bruto el asunto. Hasta directamente no hacerlo. Claro. Pero un poco así. A mí me gustaría saber algo que seguramente, no sé si a mucha gente le dolió, pero que cuando uno se encariña con ciertas personas que graban podcast y que, como decís vos, los introducen... y tenés las voces taladradas en tu cerebro. O sea, cuando hoy nos dijeron... Ya dijo, dolió e introducen. Me la estoy conociendo un poquito más fuerte, en serio te digo. En serio. Yo me hice un poquitito de pichín, un poquito, alguna gotita. Sí. Cuando ustedes, o sea, a nosotros nos logran meter ese microclima que lograron armar apenas le damos play al MP3, ¿por qué decidieron terminarlo o cuáles fueron las condicionantes que hicieron que dejen de grabar? No, si se puede contar. No, desde ya. Pasa que nunca quisimos redondearlo porque, o sea, para mí es un stand-by. suena terrible. Primicia mundial, señores. Es un stand-by. Te vas a poner emotivo. No sos vos, soy yo. Fue así, no sé, mucho laburo, o sea, obligaciones cada vez que te sacan más tiempo y decir, ok, no quiero tirar abajo la calidad de lo que estábamos haciendo. Primero porque para grabar tenés que estar de buen humor. Sí, totalmente. O sea, grabar enculado es horrible. Te pasé 2 años de mal humor. Sí, tratamos de tomar cada vez más vino, eso es cierto,
esto es cierto. Y no, me ponía como depresivo, ¿viste? Como una especie de ruso borracho. Te pegaba para el otro lado. No puedo hacer. Mientras la luz va bajando acá, ¿no? Claro, La va sí, diciendo, sí. me ponía Lo vamos depresivo y cada transformando vez de a esto poco. va... Esto funcionaba, ¿no? ¿Qué pasa? Tipo, ¡ay! Rompía la botella contra la cosa. Lo amenacé una vez, bueno. No, medio extraño. y después que yo estoy viviendo en Francia, entonces se hace muy difícil poder grabar. A mí no me gusta grabar por Skype. Ni por ningún otro. O sea, me gusta verle la cara cuando se Me enoja imagino. conmigo Sí, y me todo eso. imagino. Entonces, Es una gran cara, sí. Es una gran cara, totalmente. gran cara. Bueno, a vos te pasó algo parecido. Sí, cuando yo lo tengo vi. una gran cara, pero porque es grande y larga, por eso. No, y yo creo que, bueno, tiene que ver con eso, con la distancia y con que. O sea, a mí me hace muy bien grabar. También tuve un hijo, lo cual no ayuda. Bueno, sí. No ayuda. No. No a grabar, ayuda a ser muy feliz. Obvio. Por ayudar supuesto. No a al campo de la grabar, vida. me completó la vida. Bueno, Hay que quedar bien algo con tu hijo faltaba, también, algo ¿no? faltaba. quien haya escuchado los primeros episodios que grabamos Argentina Podcastera van a ver que Cristian no estaba porque estuvo en la misma Claro, situación. claro. Fue padre en ese momento y desapareció un O sea, instante. era mucho más fácil hablar 2 horas con un salame cuando habías dormido. Claro, O sea, absolutamente. después era como, che, qué bueno, no te veo hace mucho. Buenísimo, vamos a grabar, bueno. No, dejá, contame en qué andás. Estás muy cansado, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Bueno, te cuento. Cambié un pañal. Sí. ¿Lo grabo esto? No es ni divertido, no, qué sé yo. Sí. Está muy bueno eso que tiraste de... No sé si alguna vez intentaron grabar por Skype o por algún medio que no sea tocándose en 3D. Porque a nosotros nos pasa que es imposible grabar por Skype Nos porque cuesta necesitamos muchísimo. escupirnos cuando Exacto. nos decimos pelotudo. Totalmente. Sí. Me acuerdo Golpearse más que nada. Golpearse Como- también. una Exactamente. vez, una vez Andrés viajó, yo dije, esto es buenísimo. Él estaba así como muy enculado y agarró y se fue a Ushuaia. Decía, ¿a dónde me voy? Al culo del mundo. Se fue a Ushuaia. Le digo, ¿puedo ir con vos? No, me Soy quedé una, sí, solo. soy una persona muy literal. Ok, anda. Y lo llamo, enculadísimo, y le digo, vamos a grabar, a ver, viste, si le Una hace... genial idea. Bueno, horrible, no pasaba nada. Viste... Es raro. No, el sonido horrible, no, dijimos, vamos a cambiar. Igual salió ese episodio. Bueno, después tuvimos unos intercambios podcasteros. Claro, también. grabamos por necesidad con el intercambio. En un momento se hizo un intercambio podcastero, no sé si A ver, se nos acuerdan, en el 2004, no sé. No. No, ¿qué sería? Bueno, 2010. 2010 por ahí. Organizado por los españoles, como la mayoría de estas cosas. Pin Podcast. Y Pin Podcast, que era el podcast, era el Argenpod Sí, de España. del habla hispana de antes. Y ingresaron a intercambio podcastero. Entonces, básicamente hacían el- Alguien pensó. Sí, alguien. pensó. Gracias. Claro. Oh, se acabó la magia de la Gracias, radio. universo. Claro. Ahora nos ven las caras. ¡Oh, Dios! Claro. No, bueno, y era, no sé cómo se hace ahora, pero lo hicieron al azar. Básicamente sorteaban, te inscribías y nos tocó. Lo que hacía en realidad, hicimos 2 cosas. Una vez hicimos un intercambio podcastero en el cual tuvimos un crossover en realidad con los de 2 horas y media, que era un podcast español. Excelente podcast también. Muy buen podcast, bastante bizarro. Y ahí hicimos por Skype y fue desastroso. Fue muy divertido el episodio, fue desastroso la edición, toda la técnica, fue Fue divertido hacerlo, no pero tenía ganas de repetirlo Sí, jamás. O sea, se escuchaba prefiero ahorrar mal, los se euros pisaba para la pagar el boca. avión, te juro. Fue terrible. Y después se hizo una cosa que era muy divertida, creo que mucho más divertida que el crossover. Eso ¿Qué es es? una muy buena idea el intercambio podcast. El intercambio podcastero, que lo que hacían era, vos te inscribías, hacían un sorteo virtual, supuestamente aleatorio, y te tocaba otro podcast, ¿no? Vos Y tenías lo que que tenías que hacer hacer es otro grabar un podcast. episodio de ese podcast. Muy buena idea. Muy buena esa hay que anotarla, ¿eh? Como si fuera ese podcast. Y nosotros tuvimos la suerte, nosotros, y no tanto ellos. Al filo de la realidad. Exacto. Esa es la Yo idea. tenía muchísimas ganas de que nos tocara el filo de la Me realidad. imagino. Para mí no se anotaron. No. Por mí la conspiración, más que nada. ¿viste? Obvio. Porque ¿Viste dónde está ubicado el logo de Al Filo de la Realidad? ¿Viste? No. Si sumás todo el No, resto ahí de en la los puerta. logos. Está en la puerta, lo vamos a buscar y Bueno, lo hacemos después en vivo. fíjate dónde está ubicado y lo que pasa si sumás todo el resto de los logos. Ahora lo vas Ahora lo a hacer. hacemos. Es muy interesante. soy los Illuminati. Nos tocó el mismo Pin Podcast. O sea, que era como el podcast organizador. Así que tratamos pasamos de muy hacer bien de porque ellos destrozamos imitamos, todo, no les importaba imitamos nada. mal durante 1 hora a gallegos. Y ellos grababan por Skype. Creo que lo voy a contar como para que vean realmente el nivel de pericia técnica que demanda hacer un podcast.
ellos grababan por Skype entre sí. A pesar de que tipo, España no es muy grande. Estados Unidos, no me acuerdo, Estados Unidos, Argentina y 2 dentro de España, pero... Sí, pero en otras ciudades. Y grababan por Skype ellos. Entonces se escuchaba así, se escuchaba todo el tiempo así. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer, estando en el lugar, medio cómo se escucha Pin Podcast, de verdad. Entonces grabamos todo el episodio con unas bolsas de Carrefour. Hablábamos todo el tiempo así. Puestas arriba, adelante de la boca, porque Vamos vibraba, a hablar de la ¿entendés? película de Batman. Es como que vibraba así como... entonces ya eso solo... y eran 4 ellos, ¿no? Entonces nos olvidábamos cuál eran yo por lo menos, soy muy malo con los nombres, son los nombres de los otros. Entonces nos pusimos tipo como esto, pero en la frente. Entonces... ¿Viste como el juego que tenés que adivinar quién es el otro? Bueno, entonces estábamos así y cada uno tenía su nombre en la frente, estábamos todos muy cerca porque no teníamos tampoco micrófono para tantos. Entonces era 4 tarados con una bolsa de supermercado rota así, el nombre en la frente, decíamos, claro. Y Nahuel es mucho más agraciado en el departamento de limitación de acentos y los otros 2 también. Yo no. Entonces era un español mexicano. tenía que hacer como una especie de mexicano exiliado en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y me salió una especie de andaluz con problemas de dicción, era rarísimo. Pero eso es muy divertido. La pasábamos muy bien. Una gran idea. Yo no sé cómo mierda seguir después de todo esto. También estaban muy buenos los episodios que no sé si grababan con oyentes o hacían episodios en vivo. Invitábamos a especialistas. Especialistas. Sí. Trajimos un especialista, está ahí. Sí, gracias chicos. Goma Una espuma. vez, ¿viste cómo es el mundo del podcasting? Que te enterás de cosas increíbles. Por lo menos yo no sabía que eran los juegos de rol. Entonces cuando vimos que nos comentaban y los comentarios se empezaban a recomendar cosas de juegos de rol, yo dije, ¿qué es esto, juego de rol? Y se ofrecieron a explicarnos de qué se trataban los juegos. Un desastre porque lo volvimos locos. Vino un oyente No pudieron a jugar. explicarnos. Sí, fue muy bueno. La pasaron mal los pibes, pero bueno, nosotros nos divertimos. Pero bueno, invitábamos a amigos o conocidos que tengan alguna habilidad, Algo. cosa que a nosotros no Algo. Era una gracia Algo. para sumar al programa. Muy bien. Y a mí eso por lo menos me hizo conocer un montón de otras cosas o no sé, aprender desde otro lado. Algo que pasaba también, que nos escuchaba mucha gente de afuera de Buenos Aires. Entonces como que había que volverse un poquito más neutro. Y En cuanto al slang, exacto, en cuanto al a lo- lunfardismo. No. Exactamente. Entonces, o sea, voluntariamente hacer eso es imposible. Muy es imposible. difícil. Y vos voluntariamente lo querías hacer, lo forzás. Sale Salía peor. horrible, exacto. Peor. Digamos, lo que terminamos decidiendo al respecto de eso fue, no, vamos a hablar muy argentinos, pero no de cosas tan argentinas, digamos. Y una de las cosas que acá el doctor, el ahora doctor real, ¿Doctor en en medicina. No. Gente. O sea, si ahora a alguien le pasa algo y dice, hay un médico en la sala, Se Puede levanta levantar la mano. enseguida. yo lo rebuchoneo. O sea, digo, él va a ser tipo como, no. Digo, sí, ¿Me sí. puede agarrar algo así me atendés en el piso? Sí, igual lo peor que te puede pasar es que te atienda yo. Siempre va a haber alguien que sepa un poquito más que yo, Me es muy parece muy fácil. bien. Yo te conozco hace más de una década, más largo. Estoy esperando todavía el día que tenga que salvar la vida a alguien con una viroma y hacer una traqueotomía. Para mí, ese es mi concepto de ser médico en la sala. Es como diciendo, ¡se ahoga! Yo estoy buscando la Vic. O sea, es como, lo quiero ver una vez que funcione y no. Dice, es lo último que vas a hacer. Como, no pasa eso, ¿verdad? Yo Bueno, me hago el pelotudo siempre. Y vos, dale. era una idea. Como que mayor las cosas en etcétera, la idea era una cosa y la realidad fue otra. Pero la idea era traer más gente para que hablara. No sé si todos los episodios, pero casi como si dijeras casi todos. Todo. Yo te decía O sea, traer invitados. Le Y resultó bien que... eso de introducir temáticas que quizás trae otro como Sí, algo- tal cual. los episodios más divertidos son con algún invitado. Por lo menos los más divertidos para nosotros. Salvo un par que, bueno. No, siempre No, anduvo bien. A ver, no, o sea, Siempre anduvo bien. 13 minutos seguidos de imitación de Michael Jackson. O sea, fue muy. No te voy a decir que no fue muy divertido para nosotros, fue muy divertido. Para mí también fue muy divertido escuchar eso. Fue divertido. Bueno, Fue muy divertido. Ah, buenísimo. si no me equivoco, la versión que está en el aire es la editada.
Yo me acuerdo que De a poco empiezan a desbarrancar, yo les explico, los muchachos empiezan como a hacer un beatbox muy extraño de un tema de Michael Jackson y de golpe se empiezan a entusiasmar hasta que lo hacen entero. Entero. Ya han entrado en copas. Jam. yo te juro que no podés parar. Si empezás No a podés hacerlo, parar. no podés parar, te lo garantizo. Te sentís un idiota, pero no podés ¿Te parar. acordás del video? Todo, es buenísimo. Es como una especie de una máquina del tiempo, ¿viste? Michael Jordan, todo así. Yo te puedo asegurar que fue un momento en el que igual tuve que soltar el teclado del mouse y ponerme en posición fetal y no parar de reírme porque no podía parar. Es que alcanzás rápido ese momento en el cual decís, esto es mucho. O sea, y es como, no importa, se edita. Listo. El se edita ha sido, creo que de lo mejor que nos pasó. A vos. Pues, O sea- yo tenía que editar en casa, tenía 40 minutos de chum, chum, pa, chupa, chupa. Yo creo que, creo que la versión son, como dijeras, 7 minutos, 5 minutos. Creo que el original son más de 10. Sí. Porque en un momento paramos. Pero no entiendo por qué Paramos, te enorgullece, estábamos un poco boludo. ebrios. Sí. No, es orgulloso. Te estoy contando de detrás de llena. Hay un disclaimer al principio. Y es como que empezamos como, bueno, empezamos a grabar posta y uno de los dos empieza de vuelta. No podés parar. Claro, aquí vas a parar, o sea, ya está, bueno, Hagamos dale. el tema entero. Dale, no sé si vamos a grabar hoy, sí, con el chupaste tupá. Los auriculares funcionan muy bien para ese tipo de cosas. Porque tu voz suena horrible, pero el resto de los sonidos suena muy bien. Claro, por ejemplo. Es como poner dos nenes a jugar con algo. micrófonos y auriculares. Sí, porque tenemos auriculares y es como que estás jugando a la radio, ¿viste? Entonces es buenísimo. Lo que pasó es que después empezamos a compartir en la salida de auriculares y se escuchaba muy bajo. Entonces hubieras escuchado mejor sin los auriculares que puestos, pero ya es como que si no estás grabando. Entonces, ¿qué? Tenés que preguntar, ¿qué? Boludo, más fuerte que no te escucho. Entonces, ese momento que estaban todos... es malo. Pero tenés un montón de minutos que muchos no salieron al aire, por suerte. Cuando yo me de quedo alguien callado- haciendo... Ya está, Andrés, Ya está. diciendo, mirá, se escucha bien. Digo, y haciendo ruiditos con cosas. Vamos a terminar haciéndolo en vivo. Si En no- algún momento, sí. Si no frenamos. Totalmente. Yo se los recomiendo, hay que dejar las Vamos a hacer la inhibiciones práctica. atrás. No sé con qué tema, pero vamos a hacer la práctica. No, es fundamental elegir el tema. Te tiene Ya que le va ser. a pasar. Tiene que- Un día el viene tema te lo tiene que pedir. Un día viene el tema, es el tema con el que entras a tu casamiento. Chum, chum, pa, chum. Aunque sea un Enrique Iglesias, Totalmente. No hay nada. Aunque sea, ¿viste? no hay nada No hay mejor. nada Sí. mejor que Enrique Iglesias. ¿Qué? De Cristian Castro para abajo, lo que sea. Cristian Castro Garpa. Y bueno, ahí vas. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, Muy esta bien. charla por una cuestión de tiempos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a los chicos que se les cruce por la cabeza? Si alguien ¿O tiene están- una por duda. favor. Yo creo que acá hay un par de chiquitos. Acá hay gente. preguntas. Vení, Vení, nene, vení, toma. El de barba. El de barba y cara de psicópata, ¿De ¿no? ese colegio? Olis. San José de Morón. Yo les quiero preguntar a los chicos, ¿cuándo vuelven? Fecha oficial, por favor. Ay, mamá, estoy por volver, mami, te lo prometo. Esto es absolutamente improvisado. Como esto. Sí, no, es que realmente no hay respuesta. No sé. No sé, va a depender de eso. La semana pasada te dije, ¿podemos aprovechar para grabar? Sí, tipo. Tengo 2 años de Spoiler, etcétera no grabados. sabemos. Tan, tan, tan. Es como Lost después de la tercera temporada, ¿viste? Que como... Vamos a ver qué... Vamos inventándolo Vamos a ver qué mientras pasa, tanto, ¿viste? a ver qué onda. Bueno, es medio así. Te dije desde el primer capítulo que Lost era aburrido. Desde el primer capítulo te das cuenta. En un avión empiezan a desaparecer. Y puede pasar lo mismo con etcétera. Sí. O sea, Vamos a empezar a meter flashbacks de cosas que nos pasaron antes. Digo, 2 años Nahuel de en la episodios secundaria. grabados. O sea, yo creo que, no sé, es cuestión de... Hay, sí puedo tirar una especie de secreto. Nunca grabamos con ropa interior. Y hay ¿Esto cuenta? 2... Obvio. ¿Me ves grabando? Hay 2 o 3 episodios que nunca se escucharon, que están grabados, Los Secret Files, etcétera. son secretos, son malísimos, Sí, es. pero cuando uno se muera lo vamos a sacar tipo en una... Eso va a salir- como es las a $10 grabaciones cada uno en escondidas, iTunes va a tipo, estar. ¡ah, buenísimo! El que el primero- box set. O sea, el que primero se muere, bueno, el Lo va a editar. Claro, el que no hace plata, el que digamos. no se muere lo sube. Es como puta, Así fue puta, sí, digo, me toca editar a mí, pero lucro. Audacity del ¿entendés? orto. Claro, ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? la idea es volver. Para cerrar, les hacemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados que se sientan acá con nosotros, que es,
desde su lugar tanto de podcasters como de oyentes de podcast, ¿qué le pueden recomendar a alguien que quiere encarar un podcast? ¿Qué les parece para ustedes que es lo más importante o algo que deberían tener en cuenta sí o sí al momento de encarar un programa? Se viene el podcast. Próximamente. No, o sea, es a título personal, Sí, nada. sí. No, que es fundamental pasarla bien. Si vos la pasás bien haciendo algo que tenga sentido ser grabado, o sea, le va a divertir a la gente, a la gente que tenga ganas de escucharte, obviamente. Y no sé, después, obviamente que es un montón de esfuerzo que le pones a algo y que o sea, lo que te retribuye es muchísimo más, o por lo menos lo que nos pasó a nosotros. Si se dan esas dos cosas, te vas a divertir mucho, por mucho tiempo. ¿Sí? Sí, es muy parecido. O sea, busca algo que te interese. No solo, en nuestro caso es como el ejemplo extremo de eso. La pasamos mejor nosotros de que lo que hacemos, que esté bueno. O sea, era totalmente la idea. Pero en el caso, capaz de los podcasts, capaz un poco más temáticos, que es como buscar algo que te apasione realmente, o sea, genuinamente, algo y juntarte con gente que si no estuvieras grabando lo harías igual un montón, y hablarías 3 horas o 2 horas o lo que sea. Grabar es la coincidencia, ¿entendés? Y si solo va a salir solo, el resto, si no te vas a juntar seguido, no vas a editar a las 2 de la mañana de un martes, no va a funcionar, ¿entendés? Pero sí, si no, sí. Y si es genuino, y si tu interés es genuino, digas lo que digas, la gente se prende a eso. La gente te escucha. Si te encuentra, te escucha. Muy bien, les pido por favor un enorme aplauso para etcétera. Quien quiera, siempre me olvido, te voy a hacer, que tenés que encargarte vos de tirar esto antes de los aplausos. Yo no tengo nada acá. El que quiera escuchar etcétera, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Está en iTunes? Nahuel hacía esto. Nahuel, ¿dónde nos pueden escuchar la gente? Etcéterapodcast.com. Nuestra página es www.etcéterapodcast.com. No hace falta el www. Ya, a ver, World Wide Web. ¿qué es 2006 esto? O sea, vos le tenés que hablar a un universo de personas que quizás no dominan como vos la multimedia. Nuestro Twitter es @etcéterapodcast. @etcpodcast. Bien. Correo. Nuestro Facebook, correo @etcéterapodcast.com. Deje sus comentarios en el blog, por favor. Muy bien, ahora sí, por favor, otro aplauso para señores. etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, A ustedes. chicos. Buenísimo el evento. A todos. Muchas gracias.